Leídas queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de traducciones comparadas de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en nuestro estudio, estamos ahorita abordando la traducción por Luis López Ballesteros de el texto La etiología o el origen, el motivo, la razón de la histeria. Ajá. Les dejaré en la descripción el video pasado, un video donde el doctor Freud expuso dos casos, pero vean este párrafo. Ajá. Sin presentación, vamos a comenzar con esa lectura. No he de volver ya más sobre estos ejemplos, pues he de confesar que no corresponden a mi experiencia real, sino que han sido inventados por mí y probablemente mal inventados, pues yo mismo tengo por imposibles las soluciones de síntomas histéricos en ellos expuestas. What? Queridas, queridos, realmente eran casos complejos y fueron casos inventados. Wow. Miren, mm, ciertamente es asombroso, ¿no? Este hecho. Les recuerdo, estamos leyendo los miércoles una crítica por un filósofo vivo, contemporáneo de nosotros, Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Y Onfray se dedica a atacar a Freud por mil y un razones. Es más, porque Freud tuvo sombra, porque en algún momento de su vida a Freud se le ocurrió salir a caminar y el sol hizo que Freud tuviera sombra, por eso Michel Onfray lo ataca. ¿No? Es una hipérbole, es una exageración, pero queridas, queridos, ahorita el doctor Freud está siendo sincero, está siendo directo en su construcción. Parte de lo expuesto por él en este texto, y un texto que pienso yo es bastante hermoso, complejo y, ¿cómo decirlo?, desafiante. Y él dice, me lo inventé. Ah, ¿what? Dice el texto, pero me veo obligado a fingir ejemplos por varias causas, una de las cuales puedo exponerla inmediatamente. Hace no mucho tiempo, les comento, tuve un podcast, bueno, tengo un podcast, me invitó YouTube y dije, ok, hace mi primer temporada, digamos, del podcast la hice en el 2020, plena pandemia, pero bueno, agüita. Resulta que en uno de los videos, creo que el video antepasado, les hablaba acerca de mi formación en la psicología, no es psicoanálisis. El psicoanálisis es, digamos, una disciplina independiente de la psicología, independiente de la medicina, ajena a la ética de estas dos disciplinas que les estoy mencionando, psicología y medicina. Psicoanálisis es una identidad independiente. Ajá. No porque yo lo digo, sino porque así fue planteado y así se puede sostener. Por supuesto, cada quien habla conforme puede hablar del psicoanálisis y conforme las experiencias que tuvo dentro y fuera de la universidad. Yo llegué a la Facultad de Psicología buscando psicoanálisis, ahí más bien yo diría que hubo confusión. Pero justamente una de las confusiones que me fue transmitida en la psicología es la importancia de la estadística. Ajá. Cuando una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Voy a quitarme los lentes porque me están haciendo sombra y se me borran los ojos. Ajá. Cuando una persona es un caso, digámoslo así, atendiendo al texto, ¿no? Un caso de histeria, un caso de paranoia, un caso de psicosis, un caso de neurosis obsesiva, ¿cuándo es cuándo? Ajá. Y ahorita, el doctor Freud, digamos lo que nos plantea en un texto pre-psicoanalítico, en un texto que todavía no es psicoanálisis, pero se acerca mucho a su forma, a su esencia, y nos habla de casos inventados. ¿What? No es algo malo, pero es que es un buen ejercicio, de hecho. Voy a ponerlo así.
Cuando nosotros llegamos con un médico, no un psicólogo, no un psicoanalista, un médico, vamos nosotros llevando ciertos síntomas que posiblemente es lo más seguro nosotros mismos conocemos. Doctor, me duele la cabeza. Doctor, tengo gripe. Doctor, me corté y ahora me duele el brazo, etcétera, etcétera. Ajá. Uno, hasta cierto punto, no es que esté versadísimo, pero conoce un poquito de su propio cuerpo. Ajá. Pues algo diferente ocurre con un paciente neurótico. Es que no sé qué tengo. Es que me duele la cabeza, pero es un dolor extraño. Siento como que me zumba y al mismo tiempo como que es muy ligera y al mismo tiempo como que se me quieren salir los ojos, etcétera, 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 etcétera. Y esto nunca me había pasado en la vida. Ajá. Migraña, pum. ¿Qué les digo? De todo. Pero los doctores son seres humanos. Aunque no lo crean ustedes, los doctores son seres humanos. Personas que pasaron por una carrera universitaria, una, porque hay muchas, muchas carreras universitarias, y aún dentro de la medicina hay muchas formas de llegar a obtener un título. No hay solo una escuela, sino muchas escuelas de medicina. Pero, y esto es lo valioso, esto es lo que me asalta después de este párrafo. ¿Hasta qué punto, queridas y queridos, no se juega la fantasía de un médico en su diagnóstico? Impresionante. Y no es, digamos, seguramente, o así lo imagino, no es que Sigmund Freud haya escrito esto para mí pensando que yo pensaría sobre la fantasía de los médicos. Pero, queridas, queridos, hablamos de fantasías de médicos. ¿Por qué no? Fantasías de psiquiatras. ¿Por qué no? Fantasías de psicólogos o psicólogas. ¿Y a qué me refiero con fantasías? Tenemos los cuadros clínicos. Vea usted, esta es una hoja en blanco, pero supongamos que aquí está un cuadro clínico. Bla, 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 bla. Histeria. Usted es histérico o usted es histérica. Bla, 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 bla. Usted tiene cáncer. No, no, no. Bueno, no se preocupe. Tratamiento. Prevención o posatención, prediabetes, bla, 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 bla. Ajá. Hasta cierto punto los criterios diagnósticos marcan un límite a la fantasía de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras. Hasta cierto punto. Porque también una cosa es el cuadro clínico y otra cosa es la experiencia. El cuadro clínico, dado que es algo escrito, puede quedarse corto en la descripción de la realidad. Y ese es el punto, queridas, queridos, acerca de esta falacia política de la salud mental. Tenemos cuadros clínicos, tenemos recetas que nosotros vemos se cumplen o no en esos pacientes, pero también el hecho de nosotros mismos conocer el cuadro clínico puede influenciar o sesgar o puede invitarnos a buscar algo que no está ahí, pero que yo decido creer que así es. ¡Pum! Me voló la fantasía justamente este párrafo. Pero, en este punto, mi fantasía justamente puede ser usada para estudiar el fenómeno social, político y subjetivo de la salud mental. Vamos a continuar, queridas, queridos, que les comento, ya acabé mi curso, ya lo diseñé todo, ya está escritas las 10 lecciones, las estoy ilustrando. Ajá, espero publicar a finales de esta semana. La verdad no lo sé, a ver cómo me va con el tiempo esta semana. Pero bueno, dice el texto. Los ejemplos verdaderos son con todos muchísimo más complicados, hablando de ejemplos de histeria. Ajá. Y la exposición detallada no solo agotaría todo el espacio disponible. La cadena de asociaciones posee siempre más de dos elementos y las escenas traumáticas no forman series simples.
como perlas de un collar, sino conjuntos ramificados de estructura arbórea, es decir, como... Ajá. Pues cada nuevo suceso actúan como recuerdos dos o más anteriores. Repito, en cada nuevo suceso actúan como recuerdos dos o más sucesos anteriores. ¿Se entiende? Ujú. En resumen, comunicar la solución de un único síntoma equivale a exponer un historial clínico completo, que por supuesto ya llegaremos a muchos de ellos. Ya leímos, les recuerdo, en este espacio de YouTube, toda la edición Amor Rortu, este de acá, ajá, la Standard Edition, los libros verdes, ajá, traducción por James Strachey y luego Luis Echeverry. Ediciones Amorortu. Ahorita están viendo el mismo texto, no lo leeré, lo están viendo en pantalla, pero este es López Ballesteros, este es Ediciones Amorortu. Ya lo leí, se los dejo todo en la descripción, por supuesto. Ah, ya no pinta la pluma. Ahí está. Ok. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque pueden encontrar todos los historiales clínicos de Sigmund Freud y de Joseph Breuer en edición Amor Ortu en mi canal de YouTube, completamente gratis. Ajá. Leídos, comentados, estudiados. Ujú. Y este es un bello ejemplo, una bella ilustración. Ajá. No es que porque mi mamá me pegó de chiquito, no. No es porque mi papá me violó, no. Es todo. Un trauma no es, pobrecita, pobrecito, yo te consuelo. Ahí, cuidado, queridas, queridos, se pueden topar ustedes con gente cinética. No solo hablando del psicoanálisis, sino en psicología, medicina o psiquiatría, en el coach, en terapias, con sacerdotes, con miembros de sectas, con testigos de Jehová. Tengan mucho cuidado. Ajá. Se trata justamente de distinguir lo que es un trauma y lo que no es un trauma. Un trauma no es, oh, cuánto sufro. No, eso es algo que uno se quiere vender a uno mismo. Un trauma es otra cosa. El trauma por excelencia en la vida humana no es el dolor, es el amor. Y hay individuos vivos, personas, seres humanos, hablando de adultos, ajá, hombres y mujeres, que no aman bajo ningún concepto. Esa es una posibilidad infantil, una posibilidad plenamente narcisista, queridas y queridos. Ajá. Les dejo en la descripción de este video introducción del narcisismo, pero no para que anden señalando narcisista, 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 sino para que justamente consideren el narcisismo en su propia historia, en su propia conformación y consideren cómo también, digamos, el narcisismo no se alivia. Uno como ser humano lo puede sacrificar para nutrirlo en el amor. Y por supuesto, un narcisismo también nos puede llevar a odiar a nuestros semejantes y a través del odio tener una relación con ellos, con ellas. Ajá. No diré más. Por supuesto, no se puede dar una pastillita llamada Sigmund Freud, tomársela y obtener exactamente lo que uno quiere, porque así no funciona. Cada uno de nosotros somos seres humanos individuales, individuos con una propia historia, con una identidad y por lo tanto no solo el psicoanálisis es posible en libertad, sino que también la salud mental es completamente imposible, porque justamente somos más libres de lo que la psiquiatría o los cálculos científicos de la terapia con evidencia, entre comillas, quieren aceptar. Pero regresamos al texto, queridas, queridos. Vengo filoso, pero, queridas, queridos, la vida es bella. La vida es bella con nuestra agresión. La vida es bella con nuestras posibilidades constructivas y destructivas. Ajá. No somos individuos, entre comillas, sanos mentalmente. Somos individuos libres y por lo tanto el otro siempre nos va a condenar de locura. Pero ese otro puede perder todo el poder.
siempre y cuando uno se prepare. Y hablo de ustedes, queridas, queridos, yo me preparo todos los días. Dice el texto, los ejemplos verdaderos, esto ya lo leí. En cambio, queremos resaltar un principio que la labor analítica ha descubierto inesperadamente. Justamente de eso se trata, queridas, queridos. Si hay libertad, hay psicoanálisis. Si hay psicoanálisis, hay ciencia, ciencia de lo humano. No en un concepto, digámoslo así, estadístico. Esa no es ciencia, es una burla de la ciencia y es una burla a la figura humana, al ser humano en general, a la cultura, al espíritu de la humanidad. Ajá. Descubrir cuándo fue la última vez que sus pacientes les enseñaron algo. Y, lo importante, si ustedes son capaces de insertar ese algo en una dinámica inconsciente y en una lógica de lo inconsciente, entonces ustedes son psicoanalistas. Ahora, entiéndase inconsciente con sexualidad infantil. No con que, ay, es que como tú no lo sabías, pues era inconsciente. No, 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 esas son tonterías. Ajá. El sexo, la sexualidad infantil es lo que nos traiciona. La sexualidad infantil es lo que conforma nuestro propio narcisismo. La sexualidad infantil es justamente aquello que nos constituye, pero al mismo tiempo aquello que queremos negar para introducirnos al lazo social. Ajá. Ahí eso es literalmente amoral. No el hacer lazo social, sino el núcleo de lo inconsciente. Completamente amoral. Ujú. La única moralidad que respeta lo inconsciente es el deseo. Ujú. Pero ya, no me meto más. Estoy adelantándome mucho en tiempo y ahorita estamos, digamos, como en pañales junto a Freud en este texto. Y digo en pañales, pero ciertamente vivos. Ajá. Dice el texto, hemos comprobado que ningún síntoma histérico puede surgir de un solo suceso real, pues siempre ayuda a la causa del síntoma el recuerdo de sucesos anteriores, asociativamente despertados. Ahí me supongo que hay errores en la traducción. Ahorita lo vemos en la traducción de Amor Ortu. Si este principio se confirma, como yo creo, en todo caso y sin excepción alguna, tendremos en él la base de una teoría psicológica de la histeria. A ver, vamos a identificar esta parte. Los ejemplos verdaderos son todos muchísimo más complicados. Mm, todos los ejemplos reales son incomparablemente más complicados. Ajá. Mm, aquí, es esto. Pero no omitamos señalar de manera directa o expresa en este punto una tesis que el trabajo analítico ha proporcionado inesperadamente. Hemos averiguado que ningún síntoma histérico puede surgir de una vivencia real sola, sino que todas las veces el recuerdo de vivencias anteriores, despertado por vía asociativa, coopera con la causación del síntoma. Si esta tesis, como yo creo, es válida sin excepción, nos señala al mismo tiempo el fundamento sobre el cual se ha de edificar una teoría psicológica de la histeria. Sí, hubo un poquito de variaciones, pero se entiende. Ajá. Como les repito, voy a poner un ejemplo porque justamente esto lo vi mientras era yo terapeuta de alcohólicos y drogadictos. Eh, Un ejemplo real, ajá. No mío, por supuesto, sino de un paciente que vi hace más de 10 años. Es que, pues yo soy un hombre más bien tímido, soy un hombre tranquilo, pero ¿qué les digo? El paciente cuando lo vi tendría como 34 años. No yo, sino él. Ajá. Y el paciente efectivamente en su contacto social era un paciente tímido, callado. Ajá. Y me narra lo siguiente. Yo estoy aquí en una institución donde se tiene tratamiento hospitalario, es decir, interno. Ajá.
pero la verdad es que estoy aquí porque maté a alguien. Yo no lo maté, les repito, fue una experiencia de un paciente. Y la verdad, me dijo el paciente, vivo con mucha culpa. Y por eso yo tomo alcohol. Ajá. Les repito, no es mi caso, el caso de un paciente. Ajá. La relación que él quería establecer, yo bebo alcohol para acallar mi culpa porque yo maté a alguien. Ajá. Si mal no recuerdo, fue una cuestión vecinal, un conflicto vecinal, y esta persona lo quería intimidar. Ajá. Y él simplemente saca pistola y ¡pa! Y ya, ahí quedó el otro. Y en medio de eso, él se desaparece, metiéndose a un centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Ajá. Si lo escuchamos, tiene lógica. Sin embargo, queridas, queridos, podemos ahí distinguir no una reacción natural, sino una reacción subjetiva. Ajá. Si alguien los molesta a ustedes y ustedes se defienden de cualquier modo y con cualquier intensidad, ¿por qué sentirían ustedes culpa? Es una pregunta seria, queridas, queridos. En su momento no le hice esta pregunta a mi paciente. ¿Por qué? Porque yo era terapeuta. Mi intención era hacerlo sentir bien aplicando técnicas. Me explico. En ese momento yo no puedo decir que me estaba formando como psicoanalista porque este caso lo atendí aproximadamente en el 2007, 2008, aproximadamente. Yo empecé mi formación en psicoanálisis en el 2009, finales del 2009. Ujú. Pero el psicoanálisis no gira en torno a ninguna moral. ¿Ah? En el psicoanálisis hay que indagar. ¿Cómo es que, supongamos, si el paciente habla de culpa, esa culpa está ahí? Ajá. Es así como podemos darnos cuenta que aquí ya hay algo. En todo este texto que hemos estado estudiando, hay un planteamiento diferente al que podríamos ubicar que domina la psicoterapia para el año 2026. Y estoy refiriéndome a que psicoanálisis y psicoterapia no es lo mismo. Psicoterapia es, tú tienes que sentirte bien. No me importa si mataste a este, no me importa si violaste, no me importa si hiciste esto o aquello o lo otro. Tienes que sentirte bien. Es decir, anteponemos o digamos como prerequisito para que la psicoterapia sea posible es atribuirle un sufrimiento, un dolor y hasta cierto punto una minusvalía al paciente. Ajá. Eso es psicoterapia. Esa es, digamos, la ética de la psicoterapia y los prerequisitos sociales y de diagnóstico de la psicoterapia. En psicoanálisis no. Ajá. En psicoanálisis, si tomas, hay placer, hay goce. Si matas, hay placer, hay goce. Si sientes culpa, hay placer, hay goce. ¿Por qué? Tres formas de placer específicos en un mismo caso. Y por supuesto, tres formas de placer, tres formas de goce. Podemos decirlo goce perverso porque sustituyen la satisfacción sexual coital, el hacer, digamos, el lazo social, justamente. Ajá. Tres en un caso y tres líneas de investigación que se pueden partir simplemente de ese escenario supuestamente fatalista, pero que realmente pone al sujeto bajo el control de todo. No al sujeto analista, sino al sujeto que se va con esos tres síntomas, entre comillas. ¿Sí? Y justo lo que les puedo aportar de mi experiencia en el tratamiento de alcohólicos y adictos, ahí está la histeria hoy. No es una cuestión de que, ay, pobrecitos, cómo sufren, por eso se drogan. Eso es un mito de Alcohólicos Anónimos. Ese es un mito de superación personal. En el alcoholismo, en la drogadicción hay cultura. En la violencia hay cultura. En el autocastigo hay cultura. Y por supuesto, repito, en estos tres
Hay ganancia tanto de placer como de satisfacción, a veces a través del dolor. Ajá. Por supuesto, queridas, queridos, no solo es una cuestión de que esto se puede probar, razón por la cual sostengo el psicoanálisis es ciencia, pero se prueba, por supuesto, en la clínica. Y esto ya lo pueden hacer ustedes, digamos, siempre y cuando justamente también ustedes se preparen, porque queridas, queridos, escucharlo, recibir ese impacto, no es que si yo hice esto, yo hice aquello, yo bla, 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 pero ¿cómo sufro? Ajá. Por supuesto, ese ajá no se le dice al paciente, sino que es algo, y esto uno lo aprende en su propio análisis, es algo que uno se cuenta a uno mismo y uno lo cuenta a otras personas esperando que esas personas reaccionen como reaccionaríamos nosotros. Ajá, en un supuesto lazo social o en una convención social. Ajá, es decir, en un cálculo que todo el mundo hace. Eso no es enfermedad mental. Los niños ya hacen cálculos sociales. Los niños saben con qué adulto pueden hacer y decir ciertas cosas, no con todos. Ajá. No le van a hablar al maestro como le hablan a su padre, no le van a hablar a sus amigos como le hablan a su madre o a su maestro. Ajá. No le van a hablar al tío como al papá, a la mamá como a la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños y las niñas no son tontos. Ese es el secreto del psicoanálisis. Cuando hablamos de sexualidad infantil, justamente apelamos a eso, no a niños teniendo coitos, sino a niños que saben. Y justamente esa sabiduría es la base de la estructura psíquica adulta, pero también es una base sumamente fuerte, poderosa, razón por la cual nosotros como adultos tendemos a reprimirla, porque si la dejamos salir, ¡puf! Y hasta cierto punto, el psicoanálisis es empezar a dominar esa bestia, empezar a dominarla y de vez en cuando darle chance, darle la oportunidad a la bestia que nos conforma, nuestra sexualidad infantil, de ser bestia. Ajá. Eso es delicioso. Cuando nosotros, justamente, en el caso que les expongo, oye, ¿por qué sientes culpa si tú te defendiste? No sé, buena pregunta. Sí, lo maté, pero él, si no lo mato, él me mata. No lo había pensado, ¿eh? Y esa parte, queridas, queridos. Por supuesto, esto no pasó con mi paciente. Yo en ese momento no era analista, era terapeuta. Yo quería hacerlo sentir bien, a pesar de que él había matado a alguien. Él, no yo. Ajá. Y por supuesto, es que esa es, digamos, como una de las razones por las cuales la psicoterapia, no el psicoanálisis, la psicoterapia invade terreno de la religión. No es nuestro propósito, queridos, queridas, estudiantes o profesionales de psicología, limpiar conciencias. Nuestro propósito no es elevar la moralidad y decirle, sí, tú mataste, pero Dios te perdonó. Si ustedes lo hacen, adelante, pero ¿en qué lugar colocamos a la psicología si hacemos algo así? Y estoy hablando desde la psicología, desde el psicoanálisis. Ese es otro mundo, queridas, queridos. Justamente un mundo donde cabe preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué sientes culpa? O la pregunta que me hizo mi analista, no les voy a decir por qué, de hecho no me acuerdo ante qué, pero ¿por qué le gusta eso? ¿Tiene que haber una razón? Sí, sí la hay. Eh, Todo es analizable, todo. El punto es atreverse. Pero, ya me callo, dejo que el texto hable. Pudiera creerse que aquellos casos raros en los que el análisis refiere enseguida el síntoma a una escena traumática de adecuación determinante y fuerza traumática suficientes, y con tal referencia lo suprime, es decir, apelando, si te pasó esto, y exactamente es lo que determina eso. ¿Por qué? Porque fue muy intenso.
como se nos relata en el historial clínico de Ana O, expreso por Breuer. Interesantísimo. Les dejo no solo todos los historiales clínicos, sino independiente. Y en primer lugar, el caso de Ana O. Ese caso no está en esta traducción que estamos leyendo. Se los voy a dejar en ediciones Amorortu. El caso de Ana O, historial clínico de Ana O. Ajá. Ese se los voy a dejar al principio de la lista de reproducción. Bueno, en la descripción de este video primero encontrarán, bueno, después de los videos que mencionamos antes, el historial clínico de Ana O y abajo encontrarán la lista de reproducción, todos los historiales clínicos de Sigmund Freud. Fascinantes. Dice el texto, aquellos casos raros, si los podemos creer, donde el síntoma se debe a una escena específica y reciente, ajá, contradicen la validez general del principio antes desarrollado. Ajá. Es decir, hay reglas y hay excepciones. Ajá. Es sencillo, queridas, queridos. En resumen, así parece, en efecto. Mas por mi parte tengo poderosas razones para suponer que también en esos casos actúa una concatenación de recuerdos, como en cadena, ajá, que va mucho más allá de la primera escena traumática, aunque la reproducción de esta última pueda producir sola la supresión del síntoma. Hasta aquí, miren, hablamos de clínica, no solo desde el psicoanálisis, también desde la psicología y la psiquiatría. Ajá. Hablamos de clínica cuando hay síntomas y por lo tanto, si hay síntomas, podemos sostener que hay enfermedades mentales. Digámoslo así, síganme ahorita. Ajá. Planteamiento, simple. Síntomas igual a enfermedad. Ajá. Hasta ahí. Si hay enfermedad, hay tratamiento. Y si hay tratamiento, no necesariamente tiene que haber cura, pero hay tratamiento. Ajá. No persigamos la salud mental como ¿cómo decir? La completud, el todo. Ajá. Pero aquí introduce una lógica muy diferente. Eliminemos el síntoma, pero no solo podemos preguntar, ¿eso es la salud? Sino que, ¿para qué estuvo ahí ese síntoma? Lo voy a plantear así. Aquí, por supuesto, cabe enfatizar, Ana O fue paciente de Breuer o Breuer, como gusten pronunciarlo. Ajá, es lo mismo, Breuer, Breuer. Ajá. Freud no la atendió, Freud no fue su doctor. Y estos casos, este caso específico lo expone Breuer en Estudios sobre la histeria. Ajá. Una publicación entre Freud y Breuer. Ajá. Sin embargo, podemos entenderlo. Dado que no fue mi paciente, puedo creer que hubo más recuerdos, escenas, asociaciones al respecto de un síntoma. Y aún así, puedo creer que mi colega Breuer pudo haber suprimido el síntoma, la curó, entre comillas. Ajá. Y sin embargo, ¿el síntoma reapareció? Sí. Y no solo eso, aquí no voy a hablar de recaídas y de reapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que se habla en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La... ¿cómo dicen? Slaikiu, no, ese es del duelo. La espiral creo que le llaman de la curación o algo así. No, son bien chistosos los cognitivos conductuales. Pero, queridas, queridos, más allá de las fantasías, porque también como científicos tenemos fantasías, ¿no?
Más allá de las fantasías científicas de los cognitivo-conductuales, lo siento, es verdad, la teoría puede ser una fantasía, está la realidad. Y lo cierto es que si el psicoanálisis se le ataca porque es muy largo, ¿por qué? Puede extenderse por años, cosa que también he sido testigo y también eso es fascinante cuando uno lo vive desde la posición de analista. Ajá. Tenemos 2 años, tenemos 3 años, tenemos 4 años viéndonos regularmente. Ajá. Y me acuerdo de tu primera sesión. Tú llegaste pidiendo esto, es lo que sea. Ajá. Y ahora, has evolucionado. No te puedo decir que mejorado, porque de eso no se trata. No soy sacerdote, el psicoanálisis no es religión. No vamos por una superioridad moral, ética. No, 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 no. No somos maestros de vida. Ajá. Y sin embargo, sí vemos evolución, crecimiento, digámoslo así. Ajá. Una alteración en esos síntomas o en esas formas de goce. Ajá. Pero, queridas, queridos, apelar a la supresión del síntoma es vivir con los ojos cerrados, es negar que esa persona, quien llegó con el síntoma, el paciente, el analizante, se va a ir. Si regresan, no necesariamente es porque eliminaron el síntoma, no necesariamente es porque se sienten mejor o peor, pero regresan y regresan y regresan y regresan hasta que también nosotros podemos decirle basta, no quiero verte más, no puedo verte más, no puedo o no quiero, cualquiera de las dos. Queridas, queridos, podría parecer que no, pero si el psicoanálisis es largo, es porque los pacientes así lo quieren, así lo piden, y porque los analistas así lo podemos sostener. Podemos o queremos. Y eso es algo que no aparece en la terapia cognitivo-conductual. Un apego, podríamos decir que sí. Una transferencia sería el término más apropiado. No contratransferencia, esas ya son mitologías post-freudianas. Ajá. Una transferencia. De hecho, creo que Freud sí lo menciona, pero yo me opongo ahí a Freud. La contratransferencia. No. Vamos a avanzar en el texto. Yo creo que dejamos en este párrafo. Agüita. A mi juicio, es algo muy sorprendente que solo mediante la colaboración de recuerdos puedan surgir síntomas histéricos, sobre todo cuando se reflexiona que, según las manifestaciones de los enfermos, en el momento en el que el síntoma hizo su primera aparición, no tenía la menor conciencia de tales recuerdos. Exacto. Hay aquí materia para muchas reflexiones, pero estos problemas no han de inducirnos por ahora a desviar nuestro punto de mira, orientado hacia la etiología de la histeria. Lo que habremos de preguntarnos será más bien a dónde llegaremos siguiendo las concatenaciones de recuerdos asociados que el análisis nos descubre. ¡Uy! Eso es muy emocionante. No sabemos, y es que ese es el punto, queridas y queridos. Podemos saber toda la teoría freudiana, pero estar frente a un solo caso que nos coloca en esa incertidumbre uf, es una emoción increíble. Hasta donde alcanzan tales concatenaciones y si tienen algún punto su fin natural.
y habrán quizá de conducirnos a sucesos de cierta uniformidad. Ajá. Bien por su contenido, bien por su fecha en la vida del sujeto, de suerte que podamos ver en estos factores siempre uniformes la buscada etiología de la histeria. Permítame un segundo, no es un texto tan largo, estamos en la página, a la mitad de la página es 492. Ulululululu, tarararara. Todavía tenemos, hay un segundo capítulo. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Déjenme ver. Mm, Dos párrafos más, ¿vale? Voy a comentar lo menos posible. Mi experiencia clínica me permite contestar ya estas interrogaciones. Cuando partimos de un caso que ofrece varios síntomas, llegamos por medio del análisis, desde cada uno de ellos a una serie de sucesos cuyos recuerdos se hallan asociativamente enlazados. Las diversas concatenaciones asociativas siguen al principio cursos retrógrados, es decir, hacia atrás, hacia el pasado, independientes, pero como ya antes indicamos, presentan múltiples ramificaciones. Partiendo de una escena, alcanzamos simultáneamente dos o tres recuerdos, de los cuales surgen a su vez concatenaciones laterales, es decir, al mismo tiempo, cuyos distintos elementos pueden también hallarse enlazados asociativamente con elementos de la cadena principal. Fórmase de este modo un esquema comparable al árbol genealógico de una familia cuyos miembros hubiesen contraído también enlaces entre sí. Otras distintas complicaciones de la concatenación resultan de que una sola escena puede ser despertada varias veces en la misma cadena, presentando así múltiples relaciones con otra escena posterior y mostrando con ella un enlace directo y otro por elementos intermedios. En resumen, la conexión no es, en modo alguno, simple, y el descubrimiento de las escenas en una sucesión cronológica inversa, circunstancia que justifica nuestra comparación con la excavación de un campo en ruinas o de ruinas, no coadyuva, es decir, no ayuda ciertamente la rápida impresión del proceso. Permítame un segundo, vamos a ver, simplemente ver, lo van a ver en pantalla, la traducción por James Strachey, Amorroto Editores, Amorortu, Amorortu. Dice, todo esto ya lo leímos. A ver la nota 6. ¿Qué nos dice la nota 6? Ah, miren. Ah, es curioso cómo leer demanda la, mm, los músculos faciales. Ajá. Mm, Hasta aquí llegamos, ¿vale? A ver, a ver. Permítame un segundito. Esto ya no lo hemos leído, ¿verdad? No, sí, ya lo leímos. Al árbol genealógico de una familia. Ujú. Hasta aquí nos quedamos. En resumen, queridas, queridos, mm, para no complicar demasiado la lectura, ¿vale? Texto corto, explicación rápida y puntual. La mente no es una línea. La mente no es un por cuanto A igual a B. Ajá. Tenemos que partir del origen de A y del origen de B. Ujú. Siendo A y B no solo puntos lineales de relación, sino, digámoslo así, neuronas. Una neurona no es simplemente, o esta clase de conexión neuronal es sumamente rara, neurona A y neurona B. La mayoría de nuestras neuronas, la mayoría de la red neuronal en nuestro cerebro es enorme. Ajá. Digámoslo así. Ajá. A ver si se ve. A ver.
Sí se ve. A y B. Ujú. No es A por cuanto B. Eso no es lo psíquico, sino es más bien, voy a poner letras chiquitas. H, I, J. Algo así. Ajá. Que de hecho Freud ya había hecho este tipo de esquemas. Ajá. Ahorita lo estoy poniendo con letras y voy a dejar de compartir para que se vea más grande. Ujú. A ver, a ver. Nos vamos a quedar en la página 493 de el texto de López Ballesteros, ¿vale? A ver, stop share. A ver, algo así. Ajá. Y no solo así, sino que supongamos cada letra minúscula que nos podría explicar la relación entre A y B, cada letra minúscula tiene a su vez relación con otros recuerdos, relación con otras fantasías, pensamientos, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de asociación libre es porque es libre. Ajá. Y ciertamente, a veces como analizantes, como pacientes, no nos damos cuenta de la relación. A veces como analista la relación es, pero es que es muy obvio. Tu papá, tu novio, son hombres, se llaman igual, tienen la misma complexión física, me lo has dicho antes. Ajá. Pero el paciente, la paciente, no se da cuenta. Ajá. Justamente. De ahí lo inconsciente. De esa separación entre el sujeto y su conciencia. No es porque no sabía, lo sabía, pero al mismo tiempo lo apartó, lo reprimió. Ajá. Y esto por ponerles un solo ejemplo. La relación entre el sujeto y sus propias producciones inconscientes es justamente la materia de estudio, el objeto de estudio del psicoanálisis. Ajá. Queridas, queridos, dejemos hasta aquí por hoy. Nos vemos el martes de podcast, que no sé de qué hablaré. Ya veré de qué hablo. A ver qué se me ocurre. A ver qué simplemente sale, porque de eso se trata el psicoanálisis. Esa incertidumbre que es el terror de los psicoterapeutas es el pan de cada día del psicoanálisis. Ajá. Queridas, queridos, cuídense mucho. Bye.